Bueno gente, hoy se viene el final de la temporada de este fic, vamos a darle un descanso para no saturarlo. Y seguiremos con Goku en Invencible, luego se vendrán nuevas teorías, pero por ahora nos enfocaremos en estas. Así que nada, espero que les haya gustado bastante este fic, y vuelvo a decir gracias a todos los que la siguieron de principio a fin. Yo creo que con el tiempo fui mejorando el fic, y eso es algo bueno, solo espero que al menos los haya enganchado un poco con la historia. Capítulo 51. Una tierra en paz. Con Goku. Segunda tierra en donde habitan. Esos años habían pasado y Goku daba gracias de haber pisado estas tierras rejuvenecido, si fuera lo contrario los años le pasarían factura. Y las cosas que estaban pasando facturas era el ataque alienígena que se estaba efectuando contra la nueva tierra. Solo desactiven los motores, Wonder Girl, y tú Damián, gritó Gon, el hijo de Superman. Yo lo tengo, dijo Dina que junto a su poder del anillo estaba destruyendo toda la nave. ¿Dónde estás Goku? Preguntó Gon. Estoy con Damián, solo iremos a hablar con el líder, dijo Goku. Por favor sean amables, solo queremos paz, y acabo de escuchar a Damián golpear a alguien con su bota, tengo súper oído, ¿recuerdas? Dijo Gon por el comunicador. Llegamos, dijo Damián abriendo una puerta que dio directo a donde estaba el líder de los alienígenas. Ustedes pequeñas cosas, no han ganado esta guerra, dijo el líder alienígena, pero en eso vio como el de pelos locos apareció al lado de sus guardias y los noqueó. Oh por favor, el sujeto que acaba de noquear a tus guardias podría haber volado en pedazos toda tu flota desde el minuto 1 que entraste a nuestra atmósfera, dijo Damián. El líder se levantó y se puso delante de Goku y Damián, pero en eso llegó Gon para calmar los malos entendidos. Deténganse. Su Majestad, esto es un malentendido, uno que podemos resolver con palabras, así que me gustaría llevarte con nuestra líder, dijo Gon. Minutos después. Su Majestad, me disculpo por los inconvenientes, sé que nuestra presencia en esta tierra los haya preocupado, dado a que compartimos el mismo sistema solar, pero la realidad es que no deseamos hacerle daño a su gente, vinimos a este mundo para sentarnos, nada más, decía Lois, mientras el líder alienígena miraba todo tranquilo, aunque de vez en cuando miraba al Saiyajin, ese sujeto había deshabilitado a toda su flota en menos de un instante. Y en ese mismo instante, Damián recibió una llamada de Alfred, ya que el maletín de Damián estaba sonando en código Morse. Rápidamente junto a Goku fueron a la sala. Una vez en la sala, todos estaban escuchando ese pitido peculiar del maletín. Lo que estamos escuchando es el rastreador que mi padre le puso a Cyborg, decía Damián. Pensé que ellos estarían bien, yo les dije que se retiraran cuando ataqué a Vegeta, solo Dina y yo fuimos al espacio, dijo Goku mirando a la nueva Green Lantern. Pues parece que no salió bien, aunque también podrían ser solo VIPs locos, dijo Oliver. Es el código de JL, Cyborg está llamando a la liga, dijo Damián. Pues parece un mero truco, quizás esté infectado y el virus esté intentando conducirnos directo a la Tierra para comernos vivos, tenemos todo lo bueno aquí, casi nada está tratando de matarnos, volvió a decir Oliver. Nosotros acabamos de pelear una guerra, dijo Gon. Yo no lo llamaría una guerra, dijo Damián. Bueno, antes que digan una tontería, voto por que nos quedemos, dijo Oliver. De acuerdo Oliver, dijo Goku. Gracias pelos locos, respondió Oliver. Todos deberíamos votar, dijo Goku sonriendo. Eso es exactamente lo que no quería, dijo Oliver. Los héroes comenzaron a votar y terminó por ganar el voto de fe por ir a la Tierra a ver qué estaba pasando. Perdimos tantos amigos en la Tierra, perdimos tantos amigos que ya perdí la cuenta, Al, Barry, Diana, Clark, Bárbara, Arthur, Gon, decía Oliver. Yo estuve ahí, dijo Dina preparando algunas armas. Esto es un plan completamente estúpido, dijo Oliver con impotencia. Pero tú votaste, dijo Goku que entró a la sala. ¿Crees que iba a mantener mi mano abajo mientras todos los demás levantaban las suyas? Le respondió Oliver.
Entiendo eso, pero descuida, no dejaré que nada les pase, en mi tierra yo cuido a Dina con mi vida, y si en esta tierra ella es tu prometida, haz lo mismo, yo lo haré pese a que sean personas distintas, dijo Goku ajustándose el cinturón. Hablas de ella con mucho cariño, ¿acaso es tu prometida o qué? Preguntó Dina con una sonrisa pícara. No, es una de mis mejores amigas y por eso la quiero, mi esposa es Diana Prince, dijo Goku dándole una sonrisa a Dina que abrió los ojos como platos al igual que Oliver. En 3 años que llevamos juntos aquí, nunca nos contaste nada de eso, ni siquiera nos hablaste mucho de ti, dijo Oliver anonadado. Ustedes no preguntaron, dijo Goku encogiéndose de hombros. Prométeme que volveremos, dijo Oliver. Lo haremos, ahora Dina necesito que me hagas el respirador para el espacio, no es está esperando aquel hipopótamo con cuernos rosado, dijo Goku saliendo de la sala. Creo que se refiere al Green Lantern, Kilowog, dijo Dina saliendo detrás de Goku. Tierra desolada. ¿Por qué viniste con nosotros? Preguntó Dina viendo a Kilowog. Bueno, digamos que el padre de este chico indirectamente está absorbiendo la energía del sol, y la tierra se está enfriando poco a poco, así que mejor tengan cuidado cuando bajen a la tierra, dijo Kilowog. ¿Lo dices por mí o por Goku? Yo creo que Goku sabe cuidarse muy bien, dijo Dina. No he visto el poder de este sujeto, pero supongo que va a estar para detener cualquier cosa que suceda, dijo Kilowog mirando al Saiyajin con cero empatía, ya que Goku siempre lo confundía con un hipopótamo. Una cosa acerca de la Tierra no sé lo que es pero viene bastante rápido, dijo que mirando hacia algún lugar del espacio. En esos mismos momentos un perro llegó y embistió a Goku haciendo que el Saiyajin retroceda bastantes metros, pero lo raro fue ver que el perro empezó a lamer la cara de Goku. Es el perro de mi padre pero no entiendo por qué fue hacia ti y no hacia mí, dijo Jon confundido, luego Crypto fue con Jon. Parece que le agradas a los animales, dijo Damián que con unas señas ordenó que entraran a la nave. Ya en la Tierra, todos se encontraban buscando el lugar donde estaba Kyborg aunque no lo encontraban. No siento su ki por ningún lado, dijo Goku mirando hacia todos lados esperando la aparición de Vegeta, sentía su ki bastante lejos, pero en segundos podría aparecer. Encontré su cabeza pero no responde, dijo Dina mirando la cabeza que parecía sin vida. Toma el lazo de la verdad, si aún puede hablar esto lo hará, dijo Wondergirl, aunque ya no era tan chica como su nombre lo aparentaba, ahora era una Wonder Woman 2, pero con el pelo rubio. Ellos envolvieron el lazo por lo que quedaba de cabeza de Kyborg y este comenzó a hablar. Eso es, soy yo, dijo Dina. Llamaste a la Liga de la Justicia y hemos venido, dijo Jon. Kyborg dijo algo pero no se le entendió. Chicos tenemos compañía, y no de la buena, dijo Goku que se elevó junto a la chica halcón. Es hora de movernos de seguro la jungla de Hiedra debe estar en pie todavía, dijo Dina comenzando a volar. Yo necesito que cuando venga Vegeta nadie se meta en la pelea, ya que si se meten podría ser algo muy catastrófico, dijo Goku volando detrás del equipo. Jon puede ayudarte, dijo Wondergirl. Lo siento pero no necesito su ayuda, sé que suene feo decirlo pero es la verdad, no quiero que ninguna vida se vea comprometida, yo vine a esta tierra a ayudar no a causar más desastres, y uno ya anda por ahí muerto, dijo Goku. Es lindo de tu parte, pero somos un equipo y si algo se sale de control, todos nos tenemos que ayudar, dijo Wondergirl dándole una sonrisa al Saiyajin que se la devolvió. Algo se aproxima, dijo Goku ascendió a la nave, pero no esperó ser ignorado y ver cómo Wonder Woman atravesaba la nave de flota. Todos ante eso cayeron y una gran cortina de humo los cubrió. Goku, ¿dónde está Oliver? Preguntaba Dina mirando a todos lados. Goku comenzó a sentir las energías y se asustó al ver a Wonder Woman detrás de Oliver a punto de matarlo. Pero en cuestión de milisegundos Goku apareció y no tuvo otra brillante idea que golpear a Oliver en la espalda, enviándolo a volar, seguramente con una rotura de espalda, pero al menos no estaba convertido en una de esas cosas. Dina en eso lo atrapó con alguna lágrima, ya que pudo ver la fracción de segundos en el que casi pierde a su amado. Goku por su parte pasó a su fase 3 y de un golpe potente en la cabeza noqueó a Wonder Woman.
El problema vino que cuando Diana chocó contra el suelo por el impacto, envió a volar a todos los que estaban alrededor. Perdón por eso, pero quiero creer que hay una cura, dijo Goku. Cyborg acaba de decir eso, dijo Gon no sabiendo qué cara poner al ver tal golpe. Ya recuerdo por qué le rechacé los entrenamientos, dijo Oliver desde el suelo, su espalda había sido triturada por esa patada. Goku, ¿no era mejor golpear a Diana? Preguntó Dina. Sí, perdón por eso pero no se me ocurrió otra cosa, dijo Goku juntando las palmas en señal de disculpas. Momentos después Goku junto a los demás héroes habían vuelto hacia el refugio que tenía Hiedra, lugar en el cual se encontraron a otros héroes como a Constantine y a Jason a los cuales tuvieron que explicar lo que había pasado durante estos años y viceversa, él como Superman se había contagiado y ahora estaba inconsciente en el sol o eso se creía y como aún había un sujeto llamado Vegeta el cual estaba convertido, y se encontraba en la Tierra. Por su parte Goku se había vuelto a presentar con Jason ya que bueno en esta tierra él nunca lo había conocido, fue una manera rara de conocerse, ya que el ambiente que había en esa tierra debido a los no muertos era bastante raro. Jason, Cassandra me alegra de verlos vivos, dijo Damián que se había acercado al lugar. Ahora tú eres Batman, ¿qué ha pasado? Dijo Jason con intriga. Bruce dijo que tuviera el traje, que era algo que yo debía tener si algo le pasaba. Dijo Damián. Por supuesto que lo hizo. Dijo Jason. ¿Y estás de acuerdo con esto? Preguntó Damián. Tu padre hizo decisiones muy malas y esta no es una de ellas. Dijo Jason que abrazó a Damián. Hay una cura, repetía Cyborg el cual estaba siendo sostenido por la chica halcón. Oh, estoy viendo que la cabeza de Cyborg está hablando, ¿o es idea mía? Decía Arley mirando con detenimiento la cabeza putrefacta del Cyborg. Que durante bastantes años se quedó en un solo sitio. Hemos destruido cada transportador de la ecuación antivida que hemos encontrado durante estos últimos 3 años, incluyendo amigos y familias, dijo Jason con pesar en su voz. Todos aquellos que matamos pudieron haber sido salvados y recién ahora nos enteramos esto es una mierda, dijo Arley. No tenías forma de saberlo y tu fuerza no era suficiente para saber qué hacer en esos momentos, dijo Damián. Pero aún no sabemos dónde puede estar la cura a la ecuación antivida, dijo Goku. Yo hablé con la ecuación antivida y me dijo que la posible cura puede que sea yo, dijo Cyborg. ¿Y no fue específico de dónde puede estar la cura dentro de ti? Preguntó Arley. Tenemos acceso a la tecnología y a la magia, y ahora tenemos esperanza podemos encontrar esta cura, dijo Fade. En eso Cassie se acercó a Goku llorando. Si no fuera por ti, Wonder Woman hubiese muerto, si no fuera porque tú eres más fuerte y pudiste contenerlos noqueándolos no sé qué hubiésemos hecho, creo que nuestro camino hubiese sido matarlos y luego arrepentirnos, dijo Wonder Girl. Pero nada de eso pasó y ahora estamos aquí solo hay que encontrar la cura, dijo Goku. No te voy a mentir nunca, pensé ver a Batman tejiendo, dijo Jim Gordon mirando a Damián. Mi padre era muy dependiente de Alfred eso me daba pena, hola Jim, dijo Damián. Un día después. Cyborg había sido reconstruido y gracias a eso pudo volver a hablar. Supuestamente la cura está en mí aunque no sé, dijo Cyborg. ¿No sientes la cura fluyendo dentro de ti o algo por el estilo? Dijo Goku y Arley le dio para chochar los 5. Bien dicho, chico palmera es lo mismo iba a decir yo, dijo Arley. Me llamo Goku, dijo el Saiyajin con cara de póker. No he encontrado nada dentro de mí. Dijo Cyborg. La muerte pudo haber estado mintiendo, dijo Arley. No pudo haber mentido, lo dijo usando el lazo de la verdad, dijo Wonder Girl. Sabemos que hay una cura y hay millones de personas infectadas esperando ser rescatadas, dijo Jon. Si hay una ecuación antivida debe haber una ecuación de la vida, dijo Goku, luego pensó que sonó como Bárbara hablando. La ecuación se llevó a cabo gracias a Darkseid, la mente de un nuevo dios, tal vez es eso lo que necesitamos aquí, dijo un mono que podía hablar. Creo que sé lo que necesitamos, debo pedir que me prestes tu lazo, dijo Constantine.
Los minutos pasaban y todos los héroes solo esperaban la vuelta de John Constantine. Hasta que por fin volvió con Scott, uno de los seres que sabía mucho sobre la tecnología apocaliptiana. Llevaré a Kyborg a Nueva Génesis, pero no prometo nada de cómo seremos recibidos, dijo Scott. Descuida, tenemos gente aquí que hará que tu visita sea de amigos, Goku prepárate, dijo Gon. Claro, esto será divertido, pelear nuevamente contra un dios, dijo Goku chocando sus puños, pero luego vio las miradas de todos. ¿Peleaste contra los nuevos dioses?, preguntó Wonder. Solo contra Darkseid, y como no conozco este mundo, supongo que hay otro que se hace llamar el Anti-Monitor, dijo Goku. Eso no me lo esperaba, dijo Fade. Por favor, regresen. No sé qué haría si no viese a alguno de los tres, probablemente culparía al que estuviese aquí con nosotros. Necesitaré suficiente terapia para saber que enfocaré todo mi enojo en el superviviente, dijo Damián. Cuando el nuevo Batman habla así, eso me prende, dijo Wonder. Descuida, no dejaré que les pase nada, dijo Goku. El aviso iba para ti también, dijo Damián sonriendo. Batman te tomó cariño, eso ya es un logro, dijo Gon. Sí lo sé, dijo Goku riendo. Ok, siguiente parada, Nueva Génesis, dijo Scott abriendo un portal, ya se había cansado de escucharlos hablar cursilerías. Ellos ni bien entraron por el portal, vieron como un sujeto el cual se llamaba Orión recibió con un puñetazo a Scott, reclamándole lo que había hecho, el por qué Barda estaba muerta. De pie, dijo Orión dándoles golpes seguidos a Scott en la cara. Hasta que Goku se hartó y detuvo un golpe. No sé qué problemas tengas con él, pero creo que es suficiente, dijo Goku. No te metas. Gritó Orión intentando golpear a Goku, pero Gon en un ataque de ira al ver lo que había pasado antes y notar cómo este sujeto no se calmaba, le dio un golpe en la mandíbula que lo dejó en el suelo. Y no te levantes, dijo Gon molesto por el actuar de ese sujeto. Gracias, dijo Goku dándole un pulgar arriba. Veo que mis hijos están teniendo un gran problema que no saben resolver, lo siento mucho por lo de Barda hijo, mis condolencias, dijo un viejo llamado Igfater. Espero que esas condolencias sean momentáneas, dijo Wonder. Goku a todo esto estaba apreciando el lugar en donde estaban, era algo especial ese lugar. Nosotros podemos ser capaces de salvar a todos los infectados, dijo Gon. Igfater, necesitamos la silla de Mobius, ¿podrías llamar a Metron?, preguntó Scott. Él no vendrá, ya que nadie gobierna sobre Metron, solo es gobernado por su búsqueda de conocimiento, dijo Igfater. Ahí es cuando entra esto que me dio Constantine, dijo Scott sacando una bola de cristal. No importa que sea eso, no abandonará su silla así como así, dijo Igfater. Lo sé, pero tenemos algo planeado para eso, dijo Scott. Pero antes de eso, tengo que mostrarte algo que dejaste aquí hace 5 años, tu hijo, dijo Igfater caminando adentro de una estructura. Nosotros nos quedaremos aquí, dijo Goku, no queriendo incomodar en ese momento de padre-hijo. Momentos después. Restos de lo que queda de Apocalipsis. Scott, Gon, Dina, Goku y Wonder estaban a la espera de Metron. Ellos querían hacerles una emboscada. Goku, escóndete, si no el plan no funcionará, dijo Scott, algo fastidiado. Ya te dije que esto no funcionará, este sujeto es más listo que todos nosotros juntos, un ataque simple solo hará que escape, el Batman de otra tierra me explicó todo sobre él, hablar con él es único que funcionará, y si no funciona, habrá que recurrir a las malas, dijo Goku. Puede que Goku tenga razón, dijo Gon. Y en ese mismo momento Metron llegó al mismo vacío del espacio en donde se encontraban, ya que el planeta de Apocalipsis no existía, Darkseid había destruido todo. Igfater me dijo que tendrías algo para mí, dijo Metron. Sí, a mí también me alegra verte, y aquello que buscas es esto, dijo Scott enseñando la bola de cristal. Magia primitiva de la Tierra, aunque tiene algo especial al igual que ese sujeto, no son de aquí, y al investigarlos podré ver qué pasa en el futuro, dijo Metron queriendo tomar la esfera, pero en eso Goku se puso enfrente.
Tienes razón en algo, no soy de aquí y tampoco sabes qué soy, ni quién soy, así que tenemos un trato, si nos dejas usar la silla para averiguar la cura contra la ecuación que hay en la Tierra te diré que soy y ellos te darán la esfera esa rara, dijo Goku con una sonrisa traviesa. No me interesa lo que le pase a la Tierra, dijo Metrón derribando los sueños de Goku, de creer que esto sería más fácil. Espera Metrón, tú eres un ser inteligente y sabrás que si dejas morir a la Tierra dejarás morir nuevos conocimientos, dijo Wonder. Se los aceptaré porque no me atacaron, si lo hubiesen hecho me hubiese ido, dijo Metrón bajando de la silla. Kyborg al ser el que poseía la cura se sentó y pudo ver millones cosas en tan solo unos segundos. Es mucho conocimiento y poder, decía Kyborg. Tú, quiero que me digas qué eres, dijo Metrón mirando a Goku y luego a la esfera que le habían dado. Un trato es un trato, me llamo Son Goku, pero dime Goku, y soy un Saiyajin, dijo el azabache. Un Saiyajin, una raza inexistente, ni siquiera en otras tierras existes, dijo Metrón mirando analíticamente al Saiyajin. Te lo dije, no me conoces, dijo Goku con una sonrisa de victoria. Encontré la cura. Debo recodificar mi sangre, la cura la tengo, dijo Kyborg bajándose de la silla. Yo no debo estar aquí, dijo Metrón entregándole la esfera a Goku y yéndose del lugar. Creo que es hora de irse, dijo Schott. Goku y los demás asintieron, pero al abrirse el portal, Goku notó a cierta persona en un escombro a la lejanía. Ese sujeto, no lo noté, dijo Goku viendo cómo se cerraba el portal. Aquel sujeto que había presenciado todo era Black Racer, este se quedó unos minutos más ahí, solo para ver cómo lo poco que quedaba de Apocalipsis era destruido. Darkseid había aparecido, siendo un no muerto. Y ante un estallido de velocidad fue hacia donde estaba el Igfater, su hermano. Igfater lo sintió, pero cuando lo notó ya era tarde, Darkseid ya estaba en su planeta. Planeta Tierra. Base secreta. El pingüino junto a demás personas y científicos se encontraban en una base creando un plan perfecto para deshacerse de los muertos. Y ese consistía en matarlos. Por lo que con decenas y decenas de robots a mazo, ellos planeaban erradicar a todos. Está listo, dijo el pingüino con una sonrisa. Solo espera, ya que un cálculo incorrecto y estos amazos no solo eliminarán a los muertos, también nos eliminarán a nosotros. Además, considerando que soy el único comandante de este ejército, creo que deberías regular tu tono de voz, dijo el científico. Refugio de hiedra. Goku junto a los demás habían vuelto sanos y salvos, aunque el Saiyajin estaba confundido al notar la presencia de Black Racer en el espacio. La ecuación de la vida está en mí, mi sangre está decodificada, dijo Kyborg, mientras miraba cómo Goku acariciaba a Crypto junto a Jon. ¿Entonces ahora qué sigue? Preguntó Jon. No lo sé, no sé cómo convertirlo en una cura, dijo Kyborg. Si tan solo tuviéramos uno de los bioquímicos del mundo con nosotros, decía Damián jugando con Ace. ¿De qué estás hablando? ¿No están todos muertos? Preguntó Kyborg confundido. Sí, pero estar muerto no debería detenerlos, Goku ven, dijo Damián. Goku se levantó del suelo y lo siguió. Swamp Team, llamó Damián. Pequeño Batman y tú eres un ser tranquilo, ¿qué sucede? Preguntó Swamp Team. Supongo que habla de mí, dijo Goku confundido ante el anónimo que le puso Swamp. Lo lógico es que sí, no creo que tú seas el mini Batman, dijo Damián. Tiene sentido, dijo Goku. Quiero que Jason sea la última pérdida que tengamos, para eso necesitamos al Dr. Alec Holland. Alec un brillante biólogo bioquímico, pero ni siquiera él puede hacer lo que tú pides, no solo, dijo Swamp. Lo sé, por eso no estará solo, dijo Damián. Damián los unió a todos, unidos por el césped de Swamp y la telepatía del Dr. Fade, muchas mentes estaban convertidas en un motor de ideas, Swamp aquel que una vez ganó el premio Nobel al bioquímico, Hydra, una vez Pamela una doctora en toxicología. Harley Quinn, doctora en psicología y medicina, Victor Stone infundido con la mejor tecnología de dos mundos, Mary Marvel, con la sabiduría de Salomón,
Detective chimpancé, el más grande solucionador de problemas, Wallace West, la mente más rápida y el nuevo Batman. ¿Por qué? Porque es Batman. Creo que lo tenemos la cura, dijo Kibor. Podemos salvarlos a todos, dijo Jon de brazos cruzados. Esta es la cura y necesitamos un sujeto de pruebas, dijo Kiborg mostrando la cura. Empecemos con Barda, dijo Scott. Momentos después. Scott los había llevado hacia una luna donde él había guardado a su amada, pero al llegar notaron que ella no estaba. Ella escapó. Gritó Scott. Dinah, cuidado, dijo Goku empujando a Dinah y repeliendo a Barda con un golpe en la cara. Esperen, no la lastimen, Jon ahora, dijo Scott sujetando a Barda. Jon hizo lo indicado clavándole la cura en el hombro a Barda, y aunque al principio tenían miedo de que no funcionase ya que Barda seguía golpeando a Scott. Luego de unos minutos la cura funcionó. Scott. Jon. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Barda desorientada. Menos 3 años, respondió Dinah, dándole el golpe de realidad. ¿Dónde está nuestro hijo? Preguntó Barda. Está en Nueva Génesis, está a salvo, dijo Scott creyendo eso. Hora de volver, dijo Goku pasando por un portal. Funciona, dijo Scott viendo a Kiborg al cruzar el portal. No veo indicios de síntomas en Barda, podemos traerlos a todos de vuelta, dijo Kiborg. No tenemos tiempo, el ejército de Amazo están acabando con todos, dijo Constantine llegando al sitio. Cada persona que matan, se ha ido para siempre, dijo Jon. Tengo que ir, dijo Goku chocando sus puños. Diría que no puedes, pero he visto de lo que eres capaz, aún así necesitamos un plan, dijo Damián. Ricitos de oro, ponte rubio y prepárate, hay algo peor que se avecina, dijo Constantine mirando al Saiyajin, había visto el futuro y él era la única manera de detenerlo. Ustedes hagan el plan, yo me encargaré de hacer lo que mejor se me da, golpear, dijo Goku sonriendo. Tenemos que ser rápidos, dijo Wallace, comenzó a leer todos los libros posibles para poder fabricar una cura masivamente, junto a Kiborg y a Swamp Thing. A un increíble paso se produjo la suficiente medicina para curar a más de 4 millones de personas. Con Goku, había llegado al campo de batalla estando en su fase 2, comenzando a destruir cada robot posible que atentara contra la vida de los no muertos. Esto es fácil, decía Goku eliminando a todos rápidamente, hasta que sintió un ki monstruoso muy lejos de él, en aquel lugar que sus amigos le enseñaron que se llamaba París. Un portal se abrió del cielo de donde salieron más miembros de una nueva Liga de la Justicia. Esto parece un equipo de rubios, decía Cassandra cayendo del cielo, ella ahora poseía el poder de los dioses, ya que ahora tenía unos poderes similares a los de Shazam, varias cosas habían pasado mientras Goku estaba en el espacio, cosas no tan buenas y otras sí. Todos vieron a Goku cargar una masa de energía azul en sus manos, dirigiéndola en línea recta acabando con más de 30 Amazos. Eso nos ahorró mucho, dijo Wonder Girl impresionada. Aún quedan algunos, dijo Goku. Descuida, nosotros también podemos ocuparnos, dijo Cassandra. De acuerdo, yo tengo que irme, he sentido una energía muy grande lejos de aquí, dijo Goku pasando a su fase God, sujeto tenía una energía enorme. Goku no perdió tiempo y llegó rápidamente a París. Notando la presencia de 2 personas inusuales, se detuvo. Yo te conozco, tú eres Satana, dijo Goku con una sonrisa. Yo no, pero no deberías estar aquí, dijo Satana no sabiendo quién era este sujeto. Descuida, sé cuidarme solo, dijo Goku mirando al demonio gigante que estaba ahí, era Trigon. El extraño fantasma, no sé qué haces tú aquí, tú deberías estar andando en un limbo por la vida, y no donde te plazca, dijo Trigon. Con Jon y Damián. Estos se estaban dirigiendo a la base del pingüino. Dios, la gente que no pudimos salvar, dijo Jon. Jon, él no podría haber sabido que habría una cura, y no quiero parecer un insensible, pero no podemos detenernos por los muertos, dijo Damián. Lo sé, es solo que, decía Jon hasta que recibió un puñetazo en la cara.
Luego este intentó atacar a Damián, pero Hon lo detuvo y junto a Damián le explotaron la cabeza. Cansados de la situación explotaron una pared que daba justo al refugio donde se ocultaba el pingüino. ¿Dónde está el científico?, preguntó Damián. Esos tomaron la cabeza de un Amazo y volvieron junto a Kibor, pensando que con un solo androide podrían infectar la cabeza de los otros y así poder esparcir la cura de una mejor manera. Hon y Guayas junto a su velocidad comenzaron a esparcir la cura por todo el planeta. Con Goku. Goku cuando pensaba en pegarle al gigante una bola de ki le rozó el rostro, él por fin había aparecido. Veo que puedes ocultar tu energía aún estando no muerto, dijo Goku mirando a Vegeta Zombie, el cual estaba en su fase 2. El Saiyajin iba a atacar pero, en eso llegó Guayas con su velocidad. Goku, ten esta cura, utilízala para curarlo sin tener que dañarlo, dijo Guayas entregando la cura y saliendo del lugar en milisegundos. Goku al ver la velocidad que estaba utilizando Guayas se sorprendió y quedó confundido por unos segundos, pero luego reaccionó y fue hacia Vegeta con su teletransportación, inyectándole la cura en el cuello de un simple ataque. Vegeta comenzó a gritar, no sabiendo qué le estaba pasando hasta que de un momento al otro terminó por caer al suelo siendo atrapado por Goku y dejándolo ahí a un costado para que no interrumpiese en la pelea que se venía ahora. Trigón por su parte estaba dándole una paliza al extraño fantasma. Deberías haberte quedado en tu limbo, aquí no puedes hacer nada, dijo Trigón. Goku al ver que Satana y el extraño fantasma estaban en problemas deseó volar hacia Trigón. Escúchame gigante, tu pelea es contra mí, dijo Goku sonriendo. Eres un mortal con la energía bastante rara, pero te diré algo, si tú te enfrentas a mí lo único que causará es que cuando mueras y si haces algún acto malo y vengas al infierno tu alma será la peor juzgada de todo el inframundo, dijo Trigón mirando al Saiyajin. Creo que pelear por defender a las personas que aún no están muertas del todo no es un mal acto, así que si no dejas de hacer tus estupideces, yo no me detendré, dijo Goku sonriendo. En eso Constantine llegó al lugar viendo a Satán en el suelo, ayudándola. Ese sujeto no sé si está loco o qué, dijo Satana. Es nuestra única opción, dijo Constantine. ¿Por qué me suena que lo mandaste al muere?, dijo Satana. Es impresionante, ¿no?, dijo Constantine con una sonrisa al ver el golpe que le dio Goku a Trigón, que terminó por tirarlo al suelo. ¿Pero cómo?, preguntó Trigón. Constantine me dijo que te eliminara, ya que solo quieres destruir la Tierra, y si no piensas irte lo tendré que hacer, dijo Goku. Ese desgraciado, cuando muera y venga al infierno, será el peor tormento de su vida, dijo Trigón con enojo. Hon en eso llegó al sitio. Hon, qué bueno, necesito que lo entretengas, haré algo que lo eliminará de por sí, tiene mucha maldad este sujeto, supongo porque alguien del inframundo, dijo Goku. Claro, dijo Hon. ¿Piensas hacer esa técnica?, dijo Vegeta que se había recuperado y se posicionó al lado de Hon. Oh, señor, veo que ya se encuentra bien, dijo Hon. Insecto, no me digas señor, no soy un abuelo, luego quiero saber qué pasó, ahora supongo que el tema principal es este sujeto, dijo Vegeta mirando a Trigón que se había levantado. Goku le confirmó todo lo dicho y se fue hacia atrás posicionándose en un edificio alto y elevando sus manos al cielo. Gente de la tierra, plantas, animales, por favor denme un poco de su energía, solo levanten sus manos, hablaba Goku por su mente. Hon junto a los demás héroes que se encontraban peleando contra los androides en otros sitios del planeta, escucharon la voz de Goku en sus mentes y no entendieron lo que estaba pasando, pero sabían que él necesitaba su ayuda, así que por eso levantaron sus manos. Supongo que habrá que hacerlo, nunca vi este tipo de magia o poder, dijo Satana. Ah, a la mierda, ¿qué más da? Ayudaré, dijo Constantine levantando las manos. Todas las personas del refugio que se encontraban con Hiedra al escuchar esa voz reconocieron que era aquel guerrero de pelos alocados que parecía una palmera, pero que era buena gente para ellos. Sabiendo que era uno de sus protectores, todos levantaron las manos, sintiéndose un poco cansados al cabo de unos minutos. Con los demás héroes.
Estos se encontraban rodeados de los androides por los que Dina con su anillo hizo un campo de fuerza que rodeó a todos los héroes, cubriéndolos con el anillo ya que los androides los sobrepasaban en números y ahora no estaban en ventaja. Esa voz es de Goku, dijo Wonder Girl. Lo es, pero ¿por qué lo escuchamos? Preguntó Dina. Algún poder raro que tendrá, dijo Barda. Schott levantó sus manos y al instante su energía fue dirigida hacia Goku. Diablos, me he quedado sin energía, dijo Schott. Hay que ayudar, levanten sus manos, dijo Dina haciendo lo propio. Con Goku. Goku se encontraba con una sonrisa, viendo cómo la Genkidama había reunido toda la energía posible en menos de unos pocos minutos, esto la Tierra había costado un poco más al menos la suya. Ya que nadie lo creía como un salvador. Pero acá las cosas habían sido diferentes, solo faltaba la energía de Gon y de Vegeta. No sé qué estoy haciendo, pero toma mi energía Goku, dijo Gon levantando sus manos sintiendo como un poco de su energía vital fue hacia aquella esfera gigante que se estaba formando en el cielo. Trigo no daba crédito a lo que estaba viendo, una esfera gigante se estaba formando en el cielo y todo por culpa de aquel ser. Vegeta también había dado su energía, no toda, pero la había dado y era más que suficiente. Está lista. Dijo Goku con emoción lanzando la Genkidama. La distracción que habían generado, Gon y Vegeta había servido de mucho, la pelea entre ellos tres era bastante pareja. Y eso le dio la ventaja de poder crear tal Genkidama. Trigon no sabía cómo reaccionar ante tal ataque por lo que puso sus manos delante, aunque de mucho no sirvió ya que no era un enemigo como tal del mundo de Goku, así que el ataque lo recibió de lleno, evaporándolo al instante dejando un rastro gigante de destrucción al igual que en la pelea de Majin Buu. ¿Qué fue esa técnica? Fue impresionante, aunque bueno la tierra quedó algo dañada por tal ataque, dijo Gon mirando el rastro de destrucción. Es una técnica de un antiguo maestro, alguien que añoro con el pasar del tiempo, dijo Goku sonriendo. Lado positivo, no tuvo que morir, dijo Constantine abrazando a Satana. ¿Tu plan incluía que tú murieras? Preguntó Satana. Algo así, dijo Constantine recibiendo un cachetazo. Insecto, ¿qué estuvo pasando durante todo este tiempo? Dijo Vegeta. Estuviste convertido durante 3 años, dijo Gon. Vegeta abrió de impresión los ojos al escuchar la cantidad de años que estuvo bajo el control de, a sus palabras, esa ecuación de insectos. Por suerte, no fueron más, dijo Goku riendo, pero recibió un coscorrón. Las horas pasaban y todo fueron a ayudar a Guayas, con el pasar de las horas ya todo el mundo estaba siendo curado, o mejor dicho, todo el mundo ya había sido curado. Wonder Woman, gritó llorando Wonder Girl, yendo a abrazarla. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Diana confundida. Todas las personas del mundo se encontraban reencontrándose con sus familiares. Eso incluía a la familia de Gon, el papá de Superman. Pero era tiempo de traer a los más grandes, era hora de traer a Superman de vuelta. Podría ir con ustedes, dijo Damián. Iremos al espacio, Damián, dijo Gon. Pero yo soy Batman, dijo Damián. Él se calló al escuchar el sonido característico que al pasar de estos años había distinguido Goku. Él se había teletransportado con 3 personas, 4 en total si lo contaban a él. Que añoraban durante todos estos años. Veo que has hecho un buen trabajo, hijo, dijo una voz que rompió a la mitad a Damián. ¿Papá? Se preguntó Damián al no recordar que el Saiyajin los había encerrado en kilómetros de escombro. Amo Bruce, dijo Alfred derramando las lágrimas contenidas. Me alegra que estés bien Alfred, dijo Batman, que aún mantenía su traje, dañado, pero lo mantenía. Alfred y Damián no esperaron más y se juntaron en un abrazo grupal. Goku al ver eso sonrió y se fue alejando, pero Alfred tomó su brazo. Muchas gracias por haber aparecido, si no hubieses aparecido en ese momento, nada de esto estaría pasando. Goku solo le dedicó una sonrisa, pero luego fue Damián quien lo abrazó. Alfred tiene razón, gracias Goku, dijo Damián. No hay nada que agradecer, ahora solo queda devolver a Clark, dijo Goku sonriendo, para luego mirar a Dina que venía con Oliver recién recuperado un poco de la espalda.
Goku, creo que ya es hora de irnos, dijo Dina. Sí, ya hay que irnos, hay que devolver a Superman, dijo Goku. Ya en el espacio. Goku, Dina, Gon, Wonder Girl estaban enfrente del sol, listos para actuar. Es tu turno de actuar, John. Yo no sé si podré atravesar el sol, lo podría atravesar con uno de mis ataques, pero no quiero dañar a tu padre, así que es tu deber sacarlo, dijo Goku. ¿De verdad puedes atravesar el sol?, preguntó Wonder Girl. Eso mismo estoy a punto de averiguar, dijo Gon. John comenzó a ir hacia el sol, pero al momento de acercarse, su padre lo notó y lo tomó del cuello, dándole una patada alejándolo completamente de la estrella. El problema aquí venía en que este Superman estuvo durante 3 años absorbiendo la energía del sol y eso lo hizo más rápido, más fuerte, más perspicaz a cualquier ataque, sus sentidos estaban activos al 100%. Goku pasó a su fase 3 y lanzándose a agarrarlo, lo tomó del cuello, haciéndole una llave para inmovilizarlo, junto a la ayuda de todos los demás. Cyborg, ahora, dijo Goku aplicando toda su fuerza en dejarlo quieto. La cura había sido aplicada con éxito. Los días habían pasado y ahora todos se encontraban en la segunda tierra que tuvieron que habitar los seres humanos para sobrevivir. Clark se había reencontrado con su familia, con su esposa, con su padre, con su madre. Y una persona también importante fue ver a Bruce. Goku, gracias, fueron las palabras del kryptoniano, de Lois, del padre y madre de Clark. Me pone incómodo tanto agradecimiento, yo no hice la cura, fue Cyborg, dijo Goku. Yo hice eso, pero si tú no hubieras controlado a los no muertos, seguramente los tendría que haber matado, dijo Cyborg. Al día siguiente, Brainiac había llegado a la Tierra, siendo notados por todos. Pensando que se venía un nuevo ataque. Destruiremos su nave, no queremos fallas, dijo Clark, ya en el espacio, junto a Gon, Goku y Dina. Dina siempre se movía con Goku, debido a que ella le daba el soporte para que respire. Espera, no noto una presencia hostil, dijo Goku. Pues habrá que ver, dijo Superman. Voy contigo, papá, dijo Gon. No hace falta, Gon, dijo Superman. Déjalo que venga Clark, él tiene la sensación reciente de perderte, y hace un día que volviste a la vida, es normal que no quiera alejarse de tu lado o quiera protegerte, dijo Goku. Clark se quedó callado ante eso y le dio el visto bueno a Gon para que lo siguiese. Ellos entraron y vieron a Brainiac completamente destrozado y conectado a los cables que tenía su nave. Hay que detenerlo, si no lo hacemos todo se perderá, los nuevos dioses atacarán, dijo Brainiac. ¿Qué sucede?, preguntó Superman. Darkseid se está apoderando de todo el universo y está contagiando a todo su paso, hay que detenerlo, o ya será tarde para nosotros, dijo Brainiac. Ya veo, por eso no nos atacas, dijo Goku. Atacarlos sería causar mi muerte, sería imprudente de mi parte, solo pido su ayuda, una tregua, no pretendo conquistar ningún mundo dado el estado en el que nos encontramos, dijo Brainiac. De acuerdo, deja que hablemos de eso con las demás personas, dijo Superman. Sé que es mala idea, pero si Brainiac dice que Darkseid se está apoderando de todo, hay que detenerlo, dijo Gon. Vuelvo a decir, no noto malas intenciones en él, dijo Goku mirando el cuerpo deshecho de Brainiac. En eso, unos Green Lantern llegaron al lugar junto a Damian y Lois, notando la situación rara. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Gui. Superman comenzó a comentarles todo lo que Brainiac les había dicho y cómo pensaban hacer una tregua con él. ¿En serio piensan hacer una tregua con un genocida de planetas?, preguntó Gui algo disgustado con lo escuchado. ¿Sabes que te está escuchando, no?, preguntó Goku. Oh, ahora me tengo que sentir mal por hablar enfrente de un maldito villano, dijo Gui apuntando a Brainiac. Entiendo tu disconformidad y a cambio les ofrezco esto, para que lo vean como una ofrenda de paz, dijo Brainiac entregando uno de sus mundos a Superman. Es Kandor, la última ciudad superviviente de Krypton, dijo Superman. ¿Y por qué estás dispuesto a renunciar a esto?, preguntó Damian.
Yo colecciono conocimiento, si el universo muere, el conocimiento muere con él, a pesar del inconmensurable poder que yo poseo, el antiviviente Darkseid me partió a la mitad, escapé de milagro y al menos que puedan detenerlos, ellos extenderán la ecuación antivida a través de las estrellas, el universo tal y como lo conocemos llegará a su fin, dijo Brainiac. ¿Cómo sabes que el universo llegará a su fin? Preguntó Hui aún sin creer nada de este sujeto. Tengo 9º grado de nivel de inteligencia, ¿a quién se le ocurrió los niveles? Dijo Brainiac. Goku lo miró y se rascó la cabeza queriendo saber a qué se refería, ¿era igual o más listo que Bulma? Podría ser o tal vez no. A mí, dijo Brainiac sin más. Bueno, eso no es conveniente así que déjame adivinar esta escala tuya, ¿sube hasta el 9? Inquirió Hui. Teóricamente sube hasta el 13, dijo Brainiac. Hasta el 13. Qué patético, si tú eres un 9 y yo soy un 11 en la escala de mi corporación y eso que sube hasta el 6. Pero lo tuyo es como si hubieses creado tu propia competencia para darte palmaditas de agradecimiento a la espalda, y luego te otorgaste un trofeo de participación para un tipo llamado Brainiac. Eres un poco idiota, se burlaba Gunner. ¿Qué podemos hacer contra esta ecuación, Brainiac? Dijo Lois. Ahora le pedimos consejos a este sujeto, volvió a quejarse Hui. Yo no estuve durante 3 años, Hui, fui un agente de la ecuación antivida, y haré todo lo posible por prevalecer la vida en este universo, dijo Superman mirando el recipiente de su ciudad. Con cada palabra que gastamos hablando aquí la ecuación antivida se propaga por todo el universo, arrebatando más vidas y llevándolas a la oscuridad, las probabilidades de salvar la existencia son, decía Brainiac. Eso es irrelevante, dijo Goku tronando su cuello. Superman sonrió, este sujeto era un voto de esperanza a su parecer, alguien que daba esperanzas donde no la había. Contactaremos a todos los aliados posibles para salvar este universo, dijo Superman de manera seria. En otro lugar del espacio. El grupo conformado por las linternas amarillas, liderados por Siniestro, se encontraban recibiendo un llamado de auxilio del planeta natal del propio Siniestro, el líder de las linternas amarillas. Ellos junto a su nave habían llegado hacia el planeta que estaba pidiendo el auxilio, y ante la advertencia de saber que Darkseid junto a su ejército estaban en ese planeta, decidieron abrir fuego ni bien llegaron. Pero la sorpresa fue ver cómo unos linternas verde defendieron el planeta creando un escudo gigante para repeler el ataque de las linternas amarillos. ¿Pero qué? Exclamó Siniestro confundido al ver a 2 Green Lanterns. Lo de Siniestro no sabía es que la llamada auxilio no había sido escuchada solamente por ellos, también los Green Lanterns habían escuchado aquel llamado. Killer Rainer y Soran Ignato habían llegado al planeta para defenderlo. ¿Qué estás haciendo, padre? Exclamaba Soranik, la hija de Siniestro. No es lo que tú crees, hija, no estoy atacando nuestro mundo, dijo Siniestro. Acabamos de detener un ataque que venía directo hacia este planeta. ¿Cómo que no estás atacando este planeta? Inquirió Kyle. Fuera de nuestros caminos Green Lanterns, dijo un acompañante de Siniestro. Amenaza entrante, exclamó el anillo de Kyle. Y cuando menos se lo esperaron, Supergirl convertida en un antiviente a una velocidad extrema golpeó a Kyle, enviándolo a volar. Por su parte la kryptoniana se dirigió a la estrella o nave de los linternas amarillos e introducir una especie de caja madre que contaminó toda la nave, haciendo que ésta comience a atacar a muerte a todos ahí en el espacio, matando a muchos linternas amarillos. Kyle, ¿puedes oírme? Preguntó Soranik mirando a su esposo. Hija, concéntrate, Darkseid está viniendo, dijo Siniestro repeliendo los ataques de la nave. ¿Darkseid? Preguntó Soranik incrédula de escuchar ese nombre, pero no tuvo dudas al verlo salir a la atmósfera del planeta. Utiliza todo lo que tengas, tenemos que destruirlo, dijo Siniestro chocando poderes con Darkseid, apoyado por su hija. Pero en eso Supergirl se atravesó entre medio de padre e hija, haciendo que Siniestro se distraiga y Darkseid lo tome de cabeza. ¡Padre!, gritó Soranik. Corre, hija, te necesito viva, dijo Siniestro siendo aplastado, hasta que de un tirón, Darkseid le arrebató la cabeza a Siniestro.
Soranik, no puedes detener esto sola, necesitamos refuerzos, dijo Kyle tomándola por la fuerza y llevándosela de esa zona de guerra. El anillo de siniestro había quedado flotando en mitad del espacio y al no tener poseedor fue directamente hacia Darkseid. Tienes la habilidad de infundir un gran miedo, dijo el anillo. Sí, respondió Darkseid, tomando el poder del anillo. Temisira. Chicas, señoras o como quieran que les diga, ya dije por 10ª vez que esto no es necesario, dijo Goku que estaba siendo condecorado por todas las amazonas. Amigo, será mejor que te calles, no es bueno hacer enfadar a una mujer, y estamos en una isla repleta de ellas, decía Oliver guiñándole el ojo. El día de hoy condecoramos al salvador de la princesa Diana, aquel que le dio una segunda oportunidad y no se la arrebató a la vida. Uno de los primeros hombres que cree en la segunda oportunidad y que gracias a eso hoy en día tenemos a Diana con nosotras, dictaba el discurso Hipólita. Goku se encontraba mirando el piso, no sabía qué hacer, esto era muy vergonzoso para él, pero no había de otra, ellos habían venido a esta isla para reclutar gente para en la pelea que se venía, pero al llegar a esta isla se armó este festín en su nombre, si así se lo podría llamar. Artemisa, Oliver, disparen, dijo Hipólita, haciendo que los dos arqueros disparen al cielo en señal de festejo. Parece un buen soldado, dijo un sujeto con armadura que apareció de la nada entre medio de las amazonas. Ares, muchos fueron invitados hoy, pero tú no eres uno de ellos, así que ¿qué haces aquí?, dijo Hipólita apuntando su espada a la garganta del dios. No estoy aquí para arruinar el festejo de este soldado, estoy aquí para, saben que déjenme mostrarles, dijo Ares teletransportando a todos los que se encontraban ahí, a todos los importantes, al salón de los dioses. ¿Dónde estamos?, preguntó Goku mirando las estatuas gigantes. Estamos en el salón de los dioses, y tu arquero puedes tomar ese arco y poseerlo. Necesitarán cualquier arma a su disposición para lo que se avecina, tu soldado pareces poderoso, haz lo mismo, toma cualquier espada, dijo Ares mirando a Oliver. No soy un soldado y me llamo Goku, y descuida, yo no necesito armas para pelear, dijo Goku. Eso ofendió un poco a Ares, que alguien rechazase las armas de los dioses era una ofensa, pero no era momento de ponerse a pelear. El peso parece fuera de lugar, ¿puedo ajustarlo?, preguntó Oliver. Que si puedes ajustar el arco del gran Apolo, aquel arco que cazó las enormes bestias, que mató al gran Leviatán, decía Ares sin creerlo. Sí, es que está un poco desequilibrado, dijo Oliver. Bien, puedes ajustarlo, dijo Ares. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Wonder Woman. Se aproxima una guerra, dijo Ares. Ya tuvimos una guerra y murieron millones de personas, y tú no tuviste ahí para hacer algo y ahora piensas aparecer, dijo Wonder Girl. Eso no fue una guerra, fue solo una derrota, no soy el dios de la matanza, pero ahora viene una guerra que no puede ganarse, la guerra final, será gloriosa, aunque todo el universo parecerá, dijo Ares con seriedad. ¿Cómo estás tan seguro de nuestra derrota?, preguntó Goku. Porque todo eso ya ha pasado antes, aunque ciertas cosas cambiaron, gracias a ese sujeto que está ahí, ese soldado ha cambiado bastante cosas, como por ejemplo, salvar a Diana, ella debería estar muerta ahora y este conmemoratorio en vez de un celebramiento debería ser un funeral debido a su muerte. Dijo Ares mostrando un libro. Bien, pero esto es un registro histórico, así que ¿cómo lo vencimos la última vez?, preguntó Oliver. No la vencimos, esto fue un registro de un universo que se perdió, dijo Ares. Goku ante todo esto solo escuchaba atentamente, este Ares parecía más racional que aquel que lo atacó en Tierra 38. Las cosas cambian en distintas tierras. Una alerta de amenaza sonó el anillo de Dira, dando el comienzo a la guerra que tanto decía Ares. Momentos después, uno de los enanos de Oa se comunicó para informar que todos los linternas verdes se reunieran aliados. Sé que la ecuación antivida estaba tomando demasiado terreno en las estrellas. Esa es la amenaza, ya la hemos combatido y la hemos vencido, dijo Oliver.
Esta no es una ecuación antivida, no estás peleando contra eso, Darkseid es un nuevo dios, y ahora parece un niño, él no sabía lo que estaba jugando cuando unió la antivida con la muerte, no sabe lo que ha desatado, es más antiguo que los números y más antiguo que los dioses, este universo morirá, dijo Ares. Goku no aceptaba eso como un final. Erebos está aquí, dijo Ares. Ante un llamado de Oa, todos tuvieron que ir hacia las instalaciones de los Linternas Verde para poder planear qué iban a hacer. Ahí encontraban todos los héroes. Más de 7 millones de vidas se han perdido y otros 8 planetas se han infectado, por lo que viendo de estos planetas tan infectados nuestra única opción es eliminarlos, dijo uno de los guardianes de Oa. Eliminarlos, tenemos una cura nosotros, podemos salvarlos, dijo Superman. Goku al ver el orden que ejercían no le estaba gustando, no sabía cómo aquellos enanos ejercían tal poder sobre los Green Lanterns, si ni siquiera ellos tenían tanto poder como para abarcarlos a todos. Superman, te apreciamos, pero tu compasión está fuera de lugar aquí, la propagación debe ser detenida, esta amenaza es demasiado grande, dijo el guardián. Estás hablando de una matanza por mayor que involucra a muchos seres del universo que pueden ser salvados, dijo Cyborg. Los guardianes están en lo correcto, Cyborg, destruir cualquier curso de infección en cualquier planeta es la mejor opción, dijo Brainiac. No voy a permitir que elimines todos esos planetas, cuando podemos salvarlos, dijo Goku, que se elevó contra los guardianes, pasando a su fase 3, desplegando un viento que obligaba a todos a cubrirse. Un estúpido humano quiere estar en nuestra contra, exclamó el guardián. Él no está solo, dijo Cassandra, invocando el poder de Shazam, mientras Dima, Oliver, John y Superman se ponían en guardia. Los Green Lantern cubrieron a los guardianes con unos escudos, intentando que aquella onda expansiva que el Saiyajin estaba expulsando no los mande a volar. Retírense, dijo un Green Lantern apuntando con su anillo a Goku, que afiló la mirada. Wow, esperen un poco, vamos a calmarnos, Kyle poniéndose entre el guardián y Goku. No podemos permitir que seres poderosos se sigan contagiando, por lo que este sujeto será encarcelado aquí en O al igual que Kal-El y su hijo, dijo el guardián. Quieren encerrar a Goku mientras cometen genocidio, dijo Dina anonadada. Haremos lo que sea necesario hacer, dijo el guardián encerrando en una cúpula a Goku. Pero el Saiyajin rompió la cúpula de un puñetazo, dándole la cara al guardián noqueándolo de un solo golpe. Mierda, noqueó un maldito guardián de un solo golpe, dijo Gui. Ante tal acción y desacción los Green Lanterns junto a los héroes que estaban en ese lugar comenzaron a pelearse todos en una batalla campal, ante no estar de acuerdo, lo dicho, exceptuando a uno Damián. Puedo sentir el pulso de Goku algo nublado, no haría algo así y esto, creo que es a causa de, tú, está manipulándonos, dios de la guerra. Detén esto, Ares, dijo Damián enojado. Es verdad, has crecido bien, dijo Batman sonriendo, él luego de recuperarse volvió a sumarse al equipo claramente como era obvio en él. Solo les di un pequeño empujón, dijo Ares siendo el causante de que Goku reaccionara de tal manera ya que estaba fuera de sí, estaba bajo los efectos de inducción de Ares, algo tan leve, pero era solo encender una chispa de ira, algo que los Saiyajines tienen por defecto, no fue un control mental, sino un chispazo hacia el ira. Deberías hacerle caso al chico, Ares, no dejaré que lastimes a Superman, dijo un duende alterno pero al mismo tiempo era el mismo que conocía Goku, este estaba saliendo de un portal. ¿Crees que puedes mandarme, duendecillo?, exclamó Ares con enojo. Puedo hacer más que eso, puedo desaparecerte, o hacerte miniatura, o quizás convertirte en una pizza o tal vez una hamburguesa, dijo el duende. Mxistlk, dijo un guardián al verlo. Soy Mr. Mxistlk para ti, dijo el duende. Ares, Mxistlk, dejen de pelear, dijo Superman, ya se había recuperado, al igual que Goku, que salió del trance. Tenemos demasiado que enfrentar para estar peleándonos entre nosotros, dijo John. Creo que ya estoy bien, dijo Goku. Superman en eso empezó a quejarse contra los guardianes, diciendo que si alguien se interponía en su camino de salvar a las personas, pues iban a luchar contra ellos.
Pero ustedes están equivocando al pensar que es eso, dijo Wondergirl. ¿Qué? Preguntó Damián. Es un ser más allá de la comprensión, un ser llamado Eregos, dijo Wondergirl. Los guardianes, al enterarse de que Eremos era el causante de todos estos problemas, decidieron echar a un lado los problemas que estaban teniendo con Goku y con Superman, y ante un terror que los removía por dentro, decidieron contar todo sobre Eragon, lo cual era una entidad del pasado oscura. Los guardianes habían comenzado a reflejar una especie de proyección, en donde se veían los distintos planetas en los cuales algunos estaban bien y uno en específico estaba mal. Aquel que estaba mal estaba siendo atacado por Darkseid. ¿Eso qué es? Preguntó Goku mirando a unos de los planetas. Darkseid está destruyendo planeta mientras nosotros estamos aquí hablando, dijo el guardián. Es mi planeta, dijo Kilowog. Kilowog, ante ver que su planeta estaba siendo atacado, fue directo al espacio con rumbo a su planeta. Déjalo, si él quiere ir a ese lugar y está Eregos, nosotros no podremos hacer nada, tenemos que reunir a todos los linternas verdes para poder pelear, dijo el guardián. Si tú quieres quedarte en este lugar sin hacer nada, bien por ti, pero nosotros iremos a ayudar a nuestro amigo, dijo Guigunner. Nadie irá, sin antes hablar con la quinta presencia, dijo el guardián. No te preocupes, Superman y este chico con cabeza de palmera y yo iremos a detener a Darkseid, dijo el duende. Goku a todo esto no se presentó con el duende, ya que bastante dolores de cabeza tenía con el de su dimensión. ¿Te crees capaz de derrotarlo, duende?, exclamó Ares con molestia. Por supuesto que puedo derrotarlo, es más, ni siquiera tendré que pelear con él, seguramente lo convierta en un florero que quede bonita para mi casa, dijo el duende. Entonces estamos listos, dijo Goku chocando sus puños. Dina le creó el respirador y se acercó a él. Yo iré a ayudar, dijo Jon, pero Superman lo detuvo. No, hijo, yo quiero que te quedes aquí, necesito que protejas a nuestra familia, a papá, a mamá, sé que piensas que no te quiero poner en peligro, pero otras personas te necesitan, dijo Superman. Ya te traje de la muerte una vez, papá, lo haré de nuevo si tengo que, dijo Jon abrazando a su padre. Es hora de irse, dijo el duende. Adelante, vamos, díganle a Vegeta que ayude a Jon en proteger a la gente en la segunda tierra, dijo Goku chocando sus puños, debido a que Vegeta se había quedado en la tierra donde estaba Lois. Claro, yo le diré que me ayude, dijo Jon. Con Vegeta en esos momentos. Vegeta se encontraba recibiendo un sermón por parte de Lois, de que no tiene que ser tan arrogante en estos momentos, el universo pendía de un hilo. Eso a mí no me importa, dijo Vegeta. Pues debería, dijo Lois, pero en eso un portal abierto por una caja madre apareció delante de todos, del cual salió un ser que hizo que Vegeta activara todos sus sentidos de alerta al verlo. Black Racer junto a Scott y Barda habían aparecido en el lugar, con unas miradas no muy felices. No pueden dañarme, terrícolas, dijo Black Racer entrando en el lugar, viendo que Vegeta era el más tenso al sentir su energía. ¿Quién se cree este insecto?, se cuestionaba Vegeta aún tenso. Barda, ¿dónde está mi esposo?, preguntó Lois angustiada. Lois se quedó esperando una respuesta, pero vio que ellos se quedaban callados, sin decir nada, sin expresar algún gesto que diga algo, sin nada. Con Goku. Goku junto a Superman, Dina y Kilowog estaban ya viendo el panorama que se presentaba en el planeta que estaba siendo atacado. Kilowog, dijo Superman viendo a su compañero, estaba triste al ver cómo su planeta estaba siendo destruido. ¿Qué haremos?, preguntó Goku mirando a Dina y a Superman. Tomar acción, ya que no están solos, dijo un Green Lantern que habló desde atrás, viéndose cómo había unos cuantos de la corporación. John, los guardianes dijeron que no deberían entrometerse, dijo Kilowog. Los guardianes me la pueden comer, muchas reglas y poca lealtad, dijo Guigunner. Eres nuestro amigo y no te dejaremos enfrentar esto solo, dijo John. Gracias, dijo Kilowog. Green Lanterns, luchemos contra la muerte, exclamó enviando a todos los linternas a pelear.
Superman y Goku bajaron a ayudar a las personas, Dina se quedó algo alejada ya que era la que le daba soporte al Saiyajin. Superman había bajado y protegido a una familia, pero al hacerlo recibió un golpe en la quijada por parte de una persona que él no conocía, pero vestía las mismas prendas que su familia. ¿Por qué estás vistiendo esas prendas?, preguntó Superman con molestia. Pero lo siguiente que vio fue ver como una visión láser calcinó a la familia que él estaba protegiendo. ¡No!, gritó Superman. Goku llegó al lugar poniéndose al lado del kryptoniano, viendo una persona que no esperaba ver y encima convertida. ¿Kara?, inquirió Goku. ¿La conoces?, preguntó Superman. Esa es mi tierra, es tu prima y supongo que aquí también, dijo Goku serio. Eso le hizo abrir los ojos de par en par a Superman. Y más fue cuando casi recibe un ataque por parte de Darkseid, pero Goku lo desvió de un manotazo, estando en su fase 3 de un momento para el otro. Esto déjenmelo a mí, Puff, a ver en qué podría convertirte en una maceta, en una carne, en una decoración para el universo o quizás en la nada, dijo el duende mirando a Darkseid. Todo lo que el enano tenía que hacer era pensarlo, y el nuevo dios desaparecería, pero no contó con que aquel nuevo dios sacara una caja madre de la cual la ecuación antivida se podría propagar y así fue como perdieron el control. Dina a lo lejos le tapó los ojos a Goku para que no viese aquella caja madre, creando unos lentes del color del anillo, verde, salvándolo de convertirse en un no muerto. Pero cuando devolvieron la vista, fue todo un caos, el duende ya estaba convertido en un muerto y lo primero que hizo fue hacerse gigante y atacar a todos los linternas. «Atáquenlo con todo lo que tengan», gritó Kilowog. Aquel duende tomó a Kilowog y John, mientras estos dos se protegían en una cúpula. Ante el saber que ellos estaban a punto de morir solo atinar a decir su única frase de la corporación de los Green Lanterns. «No debieron venir», dijo Kilowog. «No te dejaríamos solo, somos un equipo», y en el día más brillante y la noche más oscura, estaba diciendo John esperando ser asesinados, pero en eso Goku de una patada desvió la mano del duende, él ahora estaba en su ultra instinto, si tenía que pelear contra un sujeto que superaba la ficción, lo mínimo que podía hacer era estar en su estado más poderoso, algo que le permitiese estar atento a cualquier movimiento, que le permitiese esquivar y reaccionar a cosas que el duende pueda aparecer sin siquiera él prevenirlo. Nunca pensé tener que pelear contra un ser de la quinta dimensión, pero esta vez alguien poderoso, dijo Goku mirando seriamente al duende, de reojo miraba a Darkseid y a Super Gear. Y gracias a tener al Ultra Instinto activado, Goku pudo aumentar de sobremanera su poder para no ser dañado. Debido a que el duende ante un impulso de crematar todo fue directo a atravesar el núcleo del planeta explotándolo en el proceso, haciendo que Goku y compañía queden varados en el espacio. Para su suerte Dina estaba ahí, pero ya no había planeta que proteger, ya no había nada. «¡Maldición!», gritó Goku al ver lo que pasó. «¡Goku!», gritaron Dina y Superman para ver si estaba bien. «Estoy bien, pero no sé dónde se dirige», dijo Goku mirando la velocidad monstruosa que tenía el duende para atravesar el espacio. Aquel duende de la quinta dimensión atravesó todo el espacio con un rumbo ahora y cuando llegó atravesó la batería principal de los Green Lantern, despojándolos de todos sus poderes a todos los Green Lanterns, provocando que todos aquellos que quedaron en el espacio al perder sus poderes comenzaran a quedarse sin oxígeno. Eso incluyó a Dina y a Goku, los cuales al no tener una estrella o un planeta con atmósfera habitable cerca, comenzaron a morir poco a poco, el oxígeno se iba. Superman al ver lo que estaba pasando tomó a Goku y a Dina que eran los que más cerca estaban de él y voló lo más rápido que podía hacia algún planeta aunque mucho tiempo no tenía. En otro lugar del universo. La quintesencia gran seres conformados con poderes que sobrepasaban todo lo natural y visto, algo parecido al duende. Ellos se mantenían al margen mirando lo que estaba sucediendo, aunque ahora al ver que un ser de la quinta dimensión estaba siendo controlado por la ecuación antivida, no tuvieron otro remedio que actuar y aquel que actuó fue el espectro, un ser capaz de rivalizar contra aquel duende de la quinta dimensión. «El Evo se está propagando, vamos a perder este universo», dijo una chica, llamada Hera.
no me quedaré parado y dejaré que eso pase, dijo el espectro que salió rumbo a donde estaba la batería de los Green Lanterns. Con Goku. Goku estaba siendo sostenido por Superman al igual que Dina, los cuales poco a poco estaban perdiendo su oxígeno. Goku no estaba pudiendo aguantar más su respiración. Perdón Diana, Barbs, Dina, chicos, me confié otra vez, era lo que se decía Goku en su mente mientras mantenía una sonrisa que no iba acorde con el momento. Aguanten chicos, decía Superman que tan rápido no podía volar debido a que Dina ya no tenía sus poderes como Green Lantern. Entonces, si Superman volaba más rápido de lo habitual, la desintegraría. Con Goku no pasaría eso, pero con ella siendo una humana sí. Aunque por milagro del universo Dina en esos momentos recuperó sus poderes reaccionando rápido y creándole una cúpula de oxígeno a Goku. Dios, no aguantaba más, dijo Dina. Gracias, dijo Goku tocándose la garganta. Ellos voltearon y miraron los escombros que a sus espaldas estaban del planeta de Kilowog. No se habían alejado mucho ya que, como se dijo antes, Superman no podía volar a tanta velocidad debido a Dina. Goku y Superman estaban impotentes otra vez frente a sus ojos. Habían visto un planeta destruirse y muchas vidas se perdieron, pero al menos uno que otro Green Lantern fue salvado. Perdimos, dijo Kyle que se había acercado a Superman. Aún no hemos perdido, aún hay esperanza, dijo Superman. Será mejor que utilices toda tu fuerza y la noquees de un golpe, dijo Goku que aún mantenía su ultra instinto. No es que Darkseid era merecedor de ese poder, pero el tener al duende convertido lejos por el espacio no le daba seguridad. El Saiyajin al ver que Darkseid y Supergirl quiso actuar, pero no llegó, un portal terminó por tragárselos. 102 presencias monstruosas peleando por allá, dijo Goku mirando hacia un sitio. Hay que ir, usen toda su velocidad, dijo Superman. Goku tomó a Dina y ante la orden de que se prepare, un destello más rápido que la luz se vio en el espacio. En otra parte del universo. Así que quieren que salve el universo entero, decía Lobo mirando a unos alienígenas. Así es, dijo el alienígena. ¿Y qué hay para mí? Preguntó Lobo. También es tu universo Lobo, si este se destruye tú también morirás, dijo el alienígena. Tal vez o tal vez no, y mi pregunta es ¿cuánto están dispuestos a pagar? Dijo Lobo con una sonrisa. Lo que desees, dijo al alienígena. Lo que quiero es coger y drogarme de vuelta, y luego largarme al infierno, dijo Lobo. Pues tendrás 100 años de hedonismo, dijo el alienígena. Bien, entonces a salvar el puto universo de una vez, a cazar a los putitos muertos, dijo Lobo yéndose en su moto. Con el duende. El duende se encontraba peleando contra el espectro en mitad del espacio, una pelea bastante reñida. Pero Duende estaba teniendo la ventaja hasta que Goku, una velocidad más allá de la luz, llegó por el espacio golpeando en el rostro del duende, generando una oportunidad para que el espectro le atravesase con una espada gigante matando al duende. Pero eso no fue la victoria. El duende enojado, ante eso usó el último de sus trucos de la quinta dimensión, extrayendo al espectro de aquel ser gigante, matándolo al instante. Es una victoria amarga, dijo Goku mirando a los dos cadáveres en el espacio. Lo es, pero ahora hay que ir a la segunda tierra, dijo Dina abriéndole los ojos a Superman, había que actuar. Sujétense de mí, dijo Goku colocando 2 dedos en su frente y localizando el ki de Vegeta, ya que este estaba en su fase 2. Estaba peleando con Vegeta minutos antes. Vegeta se encontraba junto a los demás héroes en una sala, tranquilamente conversando de qué harían con la ecuación antivida, hasta que una caja madre empezó a brillar de rojo. ¿Insecto qué es eso?, inquirió Vegeta. Las cajas madre se han conectado entre sí, nos han encontrado, dijo Barda lanzando la caja lejos de ellos, pero en ese momento un portal se abrió, revelando cómo todos los nuevos dioses del nuevo Génesis salían de él. Saquen a las personas de aquí, insectos, esto es algo muy malo, dijo Vegeta pasando a su fase 2. Lo es, haremos el mayor tiempo posible para contenerlos, dijo Jon. Hay que movernos padre, dijo Damián mirando a Batman. Este solamente asintió. Yo te ayudaré, dijo Wonder Woman.
Solo intenta que no te contagien. Y golpea fuerte, dijo Vegeta. Eso haré. Wonder Girl protege a Batman y a Damian, y a todos aquellos que no tengan poderes, dijo Diana acompañando a Vegeta. El Saiyajin no dudó ni un segundo en aniquilar a todos aquellos que estaban en su camino. Alguno que otro quedaba noqueado, pero era por el destino de la suerte. Vegeta no estaba dudando, estaban matando. En un descuido de Wonder Girl, un nuevo dios atacó dándole un golpe en el rostro, haciendo que éste caiga ante la ecuación antivida. Eso desató un gran enojo en Alfred, un enojo que tenía contenido ya hace varios años, un grito que quería liberar a todos los vientos, un grito de venganza. Que se hizo escuchar por todo el universo. Y como si todo fuera mágico, Alfred fue rodeado por una luz verde y blanca. Cuando esto se deshizo, se vio como Alfred ahora poseía el aspecto del espectro. Alfred, sé que quieres matar, pero hay que salvar, por favor. Escúchame, ve por la cura, dijo Damián. Alfred, ante la ira del momento, terminó por decapitar al nuevo dios de Nueva Génesis. Para sorpresa de Vegeta, un sujeto bastante extraño y extravagante, montado en una moto chopera, se veía en el espacio en la atmósfera como iba decapitado a los antivientes. Es divertido matar a estas perras, decía Lobo con una sonrisa. Cuando la cosa se complicó más, si aún podía complicarse, fue cuando otro portal se abrió y de ahí salió Darkseid junto a Super Gear y todo su ejército. Más insectos que matar, dijo Vegeta. Darkseid, gritó Jon yendo a por él. Brainiac intentó ir por la espalda, pero Darkseid lo tomó y terminó por clavarle una caja madre en el cerebro, contagiándolo. Brainiac entonces en esos momentos decidió ir hacia su nave a contagiar todas las ciudades que él tenía en miniatura. O al menos todo hubiese pasado si no fuera por intervención de Cyborg que lo detuvo. Sé que me escuchas, Erebos, y sé que tampoco puedes contagiarme, pero yo puedo tomar el control de Brainiac, así que será tu fin, dijo Cyborg. Vegeta, mira el cielo, dijo Jon, que aún peleaba con Darkseid. Vegeta aún estaba ocupado peleando contra decenas de no muertos, y no podía darse el lujo de distraerse, pero notó esa energía que se estaba acumulando en el cielo, una energía que estaba direccionada hacia la Tierra. Y gracias a los dioses, Goku junto a Dina y Superman habían aparecido en el campo de batalla. Mira eso, Goku, dijo Dina mirando el cielo. Yo me encargo, ve por Darkseid, dijo Goku cargando un Kamehameha dispuesto a reventar la nave llamada Warworld. Y al hacerlo, se dio la vuelta, pero justo en ese mismo momento vio como miles de kryptonianos salían en su ayuda. Hola chicos, dijo Goku, que volvió a su fase God para no gastar tantas energías. Con Superman. Superman había llegado por la espalda y había tacleado a Darkseid, haciéndole una llave para inmovilizarlo. Lobo, cualquier método rudimentario o extravagante que tengas con nosotros no va a funcionar, no lo vamos a matar, decía Superman. Oh, rudimentario no, diría que lo mío es algo médico, dame la maldita cura, así que Oscurito, comente la cura, dijo Lobo mientras le hacía tragar toda la cura junto su brazo a Darkseid, el cual al recibir la cura, terminó por morderlo y arrebatarle toda el antebrazo. Maldito hijo de puta, esa mano la usaba para mis momentos a solas, dijo Lobo molesto. ¿Qué pasó?, preguntó Darkseid desorientado. Ha sido utilizado nuevo dios, dijo el espectro, que ahora era Alfred, este ya había traído las curas para todos, él ya era una entidad. ¿Por quién?, preguntó molesto Darkseid. Por una entidad llamada Erebos, dijo Alfred. ¿Darkseid fue un peón?, preguntó Darkseid no creyendo eso. Sí, dijo Goku bajando del cielo. Kakaroto, veo que no te pierdes la diversión, ya rescaté a tu antigua mujer de otra tierra, dijo Vegeta, que también llegaba. Eso confundió a Goku, pero Vegeta le apuntó con el pulgar hacia atrás, notándose cómo ahí estaba Super Gear. Ella ya no lo es, Vegeta, dijo Goku palmeándose la cara. Superman junto a los padres de Kara comenzaron a presentarse y a conocerse. Hay mucho de lo que tengo que hablar, prima, dijo Superman sonriendo. Yo no debería de decir nada, dijo Goku yéndose para atrás. Momentos después.
Varios héroes y nuevos dioses estaban reunidos, eso incluía uno bastante abstracto que era Ares. Estos se encontraban conversando de cómo irían a atacar Erebos. La idea es que atravesemos un tubo de la muerte y para eso es necesario estar muerto, pero creo tener lo necesario para recrear un momento de nuestra muerte, dijo Kyborg que ahora poseía el intelecto de Brainiac. Estaremos listos para movernos mañana, dijo Balman. Padre, tú no irás esta vez, déjame hacerlo a mí, dijo Damián. Bruce lo miró y tenía que hablar. Su respuesta era un sí. Ya habían pasado por mucho, y él ya había vuelto de la muerte y había notado que su hijo había madurado lo suficiente como para hacerse cargo de una situación, él ahora iría a proteger su segunda tierra. Pero para poder matarlo, necesitaremos abrirle una grieta a Erebos y así poder matarlo desde dentro, dijo Kyborg. Darkseid enfrentará a Erebos, dijo Darkseid molesto. Mantén esos ánimos, lo necesitarás, dijo Goku sonriendo. Darkseid lo miró de arriba abajo al Saiyajin. Tienes valentía para hablarme a mí así, dijo Darkseid. Digamos que ya me he enfrentado a ti en distintas tierras, eras fuerte, dijo Goku sonriendo. Si sigues vivo, es que algo pasó, dijo Darkseid. Sí, gané, dijo Goku. Ya veo, dijo Darkseid volteando la mirada, ahora su objetivo era Erebos. No saben el poder que hay en juego, nada llamará la atención de Erebos, dijo Ares. Ni siquiera el dios de la guerra, cuestionó Vegeta con una sonrisa burlona. No iré a suicidarme, dijo Ares. ¿Cómo puede ser tan cobarde el dios de la guerra? Encaró Wonderhir. Ten cuidado con lo que dices, niña, dijo Ares. Hazle caso a la mocosa y pon tus honores de dios en alto, y no seas un patético insecto, dijo Vegeta. Probablemente solo mire, como lo hace siempre. Creo que debería de llamarse el espeluznante acosador de la guerra, dijo Lobo provocando a Ares, que estaba furioso a más no poder. Ares, si mañana te enfrentas a Erebos, no estarás solo, yo te acompañaré, la muerte siempre ha seguido a la guerra, dijo Black Racer. Me encantaría saber de qué es capaz Black Racer, dijo Goku con las manos detrás de su cabeza. Tiene un ki monstruoso, dijo Vegeta. Lo sé, dijo Goku de manera tranquila. Ya al día siguiente. Todos estaban conectados a unas camillas donde un tubo daba directo hacia sus corazones. Esto nos dará una descarga eléctrica que detendrá nuestros corazones por un minuto. Esa será lo suficiente como para que podamos cruzar. Luego volveremos, decía Kyborg. Ya, mátanos de una maldita vez, dijo Lobo harto de escucharlo. Ellos hicieron el proceso y ni bien pasaron pudieron ver a una entidad gigantesca, por no decir colosal, la cual ya se imaginaban que era Erebos. Muy bien, ataquen con todo lo que tengan, dijo Superman. Los demás sin rechistar cargaron sus mejores ataques y dieron de lleno hacia una parte concreta de Erebos, abriendo una brecha para que una sola persona pudiera pasar. Dentro de la nave estaba Damián y Kyborg hablando. Damián, ¿qué me has hecho? Preguntaba Kyborg al saber que la cura para matar a Erebos no la tenía él. Lo siento, pero Bruce era una persona paranoica y tú estabas unida a la tecnología apocaliptiana, además él no se lo dejó un chip incorporado a tu sistema, el cual también está conmigo. Yo tenía una teoría cuando la ecuación antivida saltó por tu mente, así que necesitábamos lo contrario y la encontré en ti, encontré la ecuación de la vida y la extraje y ahora está en mí, dijo Damián. Damián, no tienes que hacer esto, dijo Kyborg. ¿En serio? Tienes una de las mentes más brillantes de este universo más la rapidez de su cálculo de Brainiac, dime acaso si existe otra manera, redobló Damián. Intentó decir Kyborg. Todo tiene que comenzar con una vida, ¿no es así?, dijo Damián. Puedo ser yo, puedo comenzar yo, dijo Kyborg, no queriendo que Damián se sacrifique. No es tarde, ya comenzó, es hora de que entre, para que inicie una reacción en cadena. Ahora necesito que saques a todos de aquí porque si no ellos no me dejarán hacer esto, dijo Damián. Con Goku. Estos seguían atacando a Erebos hasta que Kyborg llegó por detrás. Escúchenme, Damián no vendrá con nosotros, dijo Kyborg. ¿Qué está pasando?
preguntó Vegeta, al igual que Darkseid. ¿Fallamos?, preguntó Goku. ¿No también piensas sacrificarse? Él sacó la ecuación de la vida de mi mente y se la puso dentro de él. Es como cuando la materia y el antimateria chocan. Eso va a pasar cuando Damián entre en Erebos. Está a punto de ocurrir una gran explosión que nadie podría sobrevivir, ni siquiera estas entidades, así que hay que salir de aquí. Un universo está a punto de nacer en Damián y Erebos, dijo Kibor. Damián, perdón, dijo Goku viendo el interior de Erebos. Goku, no te preocupes, yo elegí esto, tú ya hiciste bastante por nosotros y aún así no eres de aquí. Espero que vuelvas sano y salvo tu tierra, disfruta de tu vida, dijo Damián despidiéndose. Dile al niño que tiene mis respetos, dijo Darkseid. Y cuando menos se lo esperaron, Erebos atrapó a Ares. Siento una luz dentro de mí. ¿Qué han hecho?, exclamó una voz que retumbó en todo el vacío que había, la cual era de Erebos. Hay que salir, dijo Kibor. Todos comenzaron a salir exceptuando a Jon, Alfred que aún seguía siendo el espectro y a Goku. Eso también detuvo a Superman. Quiero despedirme, dijo Jon. No me moveré de aquí hasta que tú vuelvas, dijo Superman. Jon y Alfred sonrieron. Tomen mis hombros, dijo Goku con una sonrisa. Y en ese mismo momento, ellos aparecieron dentro del contenedor donde estaban Damián. ¿Qué hacen? Tienen que irse, gritó Damián. Lo sabemos, pero queríamos despedirnos por última vez, dijo Goku sonriendo. Lo siento por esto, pero si se los hubiese dicho, no me dejarían hacerlo. Saluden a mi papá y de mi parte. Y díganle que lo lamento no haber hecho más, dijo Damián. No digas eso, mira acaso lo que estás a punto de hacer, ya no hay vuelta atrás, dijo Jon. Creo que es hora de irnos, amo Damián, quiero que sepa que siempre lo quise como un hijo, espero encontrar cosas de usted cuando el universo se cree, dijo Alfred notando que se acababa el tiempo. Eres un gran Batman, dijo Goku dando un pulgar arriba. Gracias Goku, dijo Damián ya terminándose el tiempo. Fuera de ese lugar. Todos terminaron de atravesar el portal, pero quien esperaba a una persona no la vio, sabiendo claramente lo que había pasado. Aquello que no le quiso decir, terminó por cumplirse. Lo siento Cassie, dijo Goku poniendo una mano en el hombro de Wonder Girl, la cual no contuvo más el llanto y abrazó con todas sus fuerzas al Saiyajin. Ella no podía creer que Damián se había sacrificado. Fue un momento amargo que todos pasaron, pero el tiempo seguía y otra despedida llegó en esos momentos. Un portal azul se abrió el cual se vio un duende calvo el cual Goku reconoció. Creo que por fin todo terminó, es hora de que Vegeta y yo volvamos, dijo Goku sonriéndoles a todos. Vegeta iba a cruzar el portal, pero en eso varias personas lo tomaron de la mano en forma de agradecimiento, incluyendo a varios héroes, poniéndolo algo nervioso, pero al fin de cuentas era un agradecimiento. A él no gusta todas esas cosas, por si le ven la cara rara, dijo Goku, con una sonrisa al ver cómo Vegeta no sabía qué cara poner. Vegeta solo dio un saludo con la mano y terminó por cruzar el portal, no quería saber más nada. Goku, ya creo que te agradecimos bastante, pero fuiste crucial para que varias cosas no tomaran otro rumbo, dijo Superman tendiendo su mano. Me divertí mucho en vuestra compañía, espero que ya no suceda nada, esto fue algo que nunca viví, dijo Goku aceptando el apretón. Pues para nosotros fue igual, dijo Batman, que no estaba para despedirse en esos momentos. Damián había muerto, él hubiera preferido ser él, aquel que muera, pero decidió quedarse en la segunda tierra a protegerla. Wonder Girl y Wonder Woman, fueron dos también de las que se acercaron a despedirse. Fuiste un gran apoyo para esta guerra, el día que necesites ayuda no dudes ni por un segundo que estaremos ahí, dijo Wonder Girl. Gracias, y lamento lo de Damián, dijo Goku con pena. Descuida, sé que era igual de cabeza dura que su padre, dijo Wonder Girl. Vuelvo a agradecerte en nombre de toda mi familia, dijo Alfred quitándose la capa, aunque no podía decir lo mismo por Damián. Te ves algo raro con esa apariencia ahora, también veo que posees un poder más allá de lo visto. Me encantaría pedirte un combate, pero es hora de que yo vuelva, dijo Goku.
Ya vámonos, no puedo mantener abierto este portal por mucho tiempo, y yo solo te envié a ayudar, no a hacer una nueva vida, dijo el duende. Cuídense mucho, gritó Goku mientras corría al portal. Qué sujeto raro, pero bueno, yo tengo que ir a reclamar mi recompensa, esta vez la paja no me la haré yo, dijo Lobo con una sonrisa. Maldito ordinario, dijo Wonder Woman. Tierra 38. Departamento de Bárbara. Los meses habían pasado con normalidad y el embarazo de Diana fue transcurriendo, ella ahora estaba en cama, en casa de Bárbara ya que, no hace menos de 4 días el parto se había llevado a cabo. Parece que por fin terminó, no debe tardar mucho en aparecer, dijo Bárbara al ver que el proyector de lo que Goku había hecho desapareció. Se terminó, dijo Diana tirada en un sofá de la sala de estar. No hablen fuerte que la mocosa se puede despertar, dijo Dina. No sabía que los niños no te gustaban, dijo Bárbara con una sonrisa. No me disgustan, aunque me hubiese gustado que fuera mío, dijo Dina recibiendo una mirada de todos. ¿No vas a parar nunca de hacer esos chistes?, preguntó Jason. Dina negó con la cabeza. Aunque yo aún no entiendo por qué la llamaste Pan, para este mundo es algo raro que se llame así, dijo Jason. Bueno, fue realmente decía Diana con una sonrisa al recordar. Meses antes. Dina, Bárbara y Diana estaba en la máquina de gravedad en la que Goku entrenaba. Así que esta es la famosa máquina de gravedad, es grande, dijo Diana, ella estaba ahí para saber algo más de Goku, en el tiempo que ella estuvo en Tierra 38 pudo ver de manera completa la vida de Goku ya que Win se lo había mostrado por alguna de las grabaciones que ellos tenían guardada, y le había parecido fascinante ver esa vida, ya que en Tierra 0, Goku se las había mostrado de manera resumida. Solo procura no tocar ningún botón de la máquina, ya veo que activas la gravedad y nos convertimos en figuritas, dijo Dina. Ahora que están ustedes dos aquí, hay algo que nunca les mostré, ya que fue algo personal de Goku, dijo Bárbara yendo a la computadora, tecleando algunas cosas, mostrándose cómo aparecía una mini pantalla en la cual aparecía Bulma. Ella es Bulma, dijo Diana, recibiendo el asentimiento de Bárbara. Ella grabó algo para Goku, justo al momento de despedirse de él, dijo Bárbara, dándoles unos pañuelos. ¿Esto va a doler?, preguntaron Diana y Dina. Diana había llorado mucho al momento de ver la vida de Goku. Bárbara puso aquel video sin decir nada. Hola Goku, dijo Bulma, pero nuevamente comenzó a llorar. Ok, ya sé por dónde va esto, dijo Dina, mirando atentamente. Vieron a Vegeta que se acercó y colocó una mano en su hombro para apoyarla. Es verdad, aquel Vegeta, sí cambió, puede que este que tengamos aquí haga lo mismo, dijo Diana. Perdón, Goku, te preguntarás por qué está este video en la máquina, y la respuesta es muy simple, solo era para tengas un recuerdo más de Vegeta y mío. Y también decirte que esa máquina es la mejor que he construido, era con la cual Vegeta entrenaba, se enojó un poco conmigo cuando le dije que te la di a ti, dijo Bulma con una leve sonrisa, mientras que Vegeta detrás solo volteó la mirada. Qué linda, dijo Dina, intentando aparentar ser fuerte, pero sabía lo duro que fue para los amigos de Goku perder a tal persona. Bueno, dejando eso de lado, para que todo lo que tiene la máquina no caiga en manos equivocadas, espero que encuentres a alguien, de mucha confianza y con buena capacidad cerebral, perdón Goku, pero tú, decía Bulma. Eres un cabeza hueca y nunca te darías cuenta de esto, dijo Vegeta cruzado de brazos. Definitivamente lo quiere como un amigo, dijo Diana sonriendo. Ellas escucharon la explicación breve sobre la máquina de gravedad y aquellos artefactos que tenía. Y eso es todo Goku, espero de verdad Goku que seas feliz en esa tierra y que hayas encontrado una manera estable de estar, que tengas nuevos amigos, no sé una nueva chica y que esta vez no lo confundas con comida, sabes que eres el hermano con cola que nunca pensé tener, gracias por siempre salvar la tierra en incontables veces. Es gracias a eso hoy estamos como estamos, gracias a ti y todo lo que has hecho, con errores y sin errores, según algunos tú habías cometido el error de dejar vivo a Vegeta, decía Bulma entre muchas lágrimas. Esto ya pegó, dijo Diana tomando los pañuelos que tenía Dina en su mano.
Pero nada de eso, gracias a eso ahora él es mi esposo, y lo has cambiado a mejor, has hecho que una persona con un orgullo enorme forme una familia, cuídate mucho Goku, dijo Bulma llorando. Insecto, dijo Vegeta en un susurro, siendo abrazado por Bulma y a punto de cortar la grabación. Perra, solo querías que se me mueva el maquillaje, hoy teníamos una junta de la empresa, dijo Dina llorando y mirando a Bárbara que sonrió. Pero cuando pensaron que todavía acabado, ellas escucharon una voz que conocían bastante bien, alguien que preguntó, ¿puedo pasar? Vieron a Gohan y a su hija Pan entrar. De verdad que eres una desgraciada, dijo Dina ahora sí rompiendo en llanto. Perdón por interrumpir, ¿siguen grabando el video para mi papá? Preguntó Gohan. Sí, dijo Vegeta apuntando a la cámara. Gohan tomó en brazos a Pan y la puso frente a la cámara. Mira Pan, ahí, el abuelo ya no estará, ¿quieres decirle algo? Dijo Gohan mirando a su hija. Abuelito. Abuelito. ¿Dónde estás? Decía Pan mirando a la cámara. El abuelo se tendrá que ir y no sabemos cuándo regresará, dijo Gohan con todo el dolor del mundo. No. Abuelito no te vayas. Gritaba Pan con lágrimas. Te voy a colgar del Daily Planet, yo también tenía una junta, dijo Diana que había aguantado lo suficiente para luego romper en llanto también. Te ves bien hasta cuando lloras, dijo Bárbara con miedo de terminar colgado. Ahora vamos a despedirnos, nos vemos papá, dijo Gohan mirando a la cámara con pesar, en la mirada denotaba que más no podía decir, Pan no era tonta y sabía que cualquier palabra de más era detonante obvio para que ella notara que Goku no volvería. Abuelito, fuerte, entrenar. Dijo Pan. Sí, serás igual de fuerte que mi papá, el más fuerte del universo, dijo Gohan, sacando a Pan de la sala. Bueno, eso no estuvo previsto, pero ha sido todo, dijo Bulma. Kakaroto, insecto, si me llegó a enterar que has sido derrotado en una pelea, haré lo posible para ir a matarte yo mismo con mis propias manos. Eres un Saiyajin, y haz que ese nombre quede en alto. Dijo Vegeta y con eso cortó la grabación golpeando el teclado. Cuando Bárbara terminó por cortar la grabación volteó, y vio a las chicas y no sabía qué decir, eso estaban completamente desarregladas. Y eso era en cuestión, dijo Bárbara con una sonrisa. ¿Por qué nunca vi esto? Preguntó Dina. Entre una cosa y la otra se me olvida, dijo Bárbara. Esa niña era muy tierna, dijo Diana. Lo es, dijo Bárbara. Presente. Fue realmente la nieta de Goku, dijo Diana. Es un lindo detalle, dijo Jason mirando a la niña. Y cuando menos se lo esperaron por la puerta entró Krillin. Hola, chicas, veo que el holograma no está, ¿qué ha pasado? Preguntó Krillin, pero un cachetazo lo movió de la puerta. Insecto, la puerta es para una persona, dijo Vegeta que sorprendió a todos en el departamento. ¿Eres tú, Vegeta? Preguntó Bárbara. Parece que yo era un fantasma, pues claro que soy yo, dijo Vegeta yendo a la heladera. Pero si tú estás aquí, ¿dónde está Goku? Preguntó Diana. Vegeta fue a una de las tantas ventanas que tenía el departamento y corrió las cortinas, viéndose como Goku estaba hablando en el cielo con el duende. Con Goku. ¿Ya no hay nada que quieras pedirme? Preguntó Goku mirando al duende. Ya no hay nada, puedes entrar, creo que te están esperando, dijo el duende mirando de reojo la ventana del apartamento. Mi pregunta es cuando yo entré, ¿llegué a tiempo? Preguntó Goku. Aún pienso que sí, eres un sujeto, de eso me di cuenta, eres como Superman. Capaz de cambiar lo incambiable, fue por eso que te elegí, un ser con una bondad inmensa, pero a veces más notorio para saber cuando alguien no quiere cambiar. Antes solo existía una persona así, dijo el duende volteando a mirar cómo Superman se acercaba volando al departamento. Goku lo notó, pero también vio que Superman no lo había visto. Entiendo, dijo Goku. Ahora sí te notó, dijo el duende desapareciendo una última sonrisa al estilo de Goku. Goku se sorprendió, el duende había sonreído genuinamente. Goku. Escuchó el Saiyajin su nombre. Clark, hola, dijo Goku sonriéndole.
Pero, cuando, dijo Clark apretando con fuerzas el saludo, había extrañado al Saiyajin. Yo también te extrañé, he vuelto hoy mismo, dijo Goku sintiendo el apretón. ¿Hoy? ¿Recién? Preguntó nuevamente Clark, recibiendo un asentimiento. De acuerdo, no mires, volvió a decir Clark tapándole los ojos. Pero, ¿por qué? Preguntaba a Goku, algo confuso. Solo hazme caso, y sígueme, dijo Clark viendo cómo Bárbara le hacía señas por la ventana. Clark lo fue acercando hacia la ventana, indicándole que pise. Me voy a caer, Clark, dijo Goku. ¿Sabes volar? No es excusa, dijo Clark rodando los ojos. Haciéndolo caminar sin ver, pudo ponerlo en mitad de la sala. ¿Dónde estamos, Clark? Preguntó Goku. No quería usar su habilidad de sentir la presencia más que nada para no estropear su propia sorpresa. Solo espera, y espero que no estés usando tu habilidad de sentir las presencias porque pobre de ti, tápate los ojos y no veas por nada en el mundo, dijo Clark, yendo a ayudar a Diana con el bebé. Bárbara, Dina y Diana, estaban viendo enfrente suya a su amigo y se estaban aguantando las ganas de ir a abrazarlo. Pero era por un buen motivo. Háblale tú, dijo Clark en voz baja a Diana, mientras él sostenía a su bebé. Un abrazo inesperado hizo que Goku abriese los ojos. Hola, fue lo dicho por Diana que sonreía y a su vez, se acercó y le dio un beso. Chicos, perdón por tardarme, dijo Goku con pena. Hemos visto todo lo que has hecho en ese universo. No tienes nada de qué disculparte, dijo Bárbara, la cual se había acercado para abrazarlo. Extrañé a mi cuchurrín, dijo Dina corriendo del abrazo a Bárbara. Pasaste 3 años ahí, es una locura, amigo, dijo Jason con una sonrisa. Te ves algo más grande, dijo Krillin. No fue como la habitación del tiempo, un momento esa niña, dijo Goku, soltando del abrazo a Dina. Ella es nuestra hija, dijo Diana. Sorpresa, dijo Clark entregándole a la hija a Goku. Es más pequeña que cuando Gohan nació, soltó el comentario Goku, haciendo que algunos rían y otros se palmeen la frente. Goku, tiene 3 días de haber nacido y es niña, su nombre es Pan, en honor a tu nieta, dijo Diana. Sabíamos que querías mucho a tu nieta y a Diana le pareció muy lindo el nombre que ella tenía, y como para recordarla le puso ese nombre, dijo Bárbara. Goku sonrió. Me parecía lindo ese nombre y adecuado, sería la primera hija mujer que tendría. No sabría qué tan fuerte sería, pero ahora es cuestión de tiempo. La niña inconscientemente tomó uno de los mechones del Saiyajin y comenzó a tirar sin conciencia alguna, haciendo que todos rían. Creo que tiene hambre, aún no sabe lo que hace, dijo Diana tomando a su hija. Ya no me iré a ningún lado, dijo Goku sonriendo. Me alegra escuchar eso, ya te has alejado bastante tiempo de nosotros, dijo Bárbara. ¿Qué se sintió convertirse Vegeta? Dijo Krillin. ¿Quieres que te mate para que sientas lo que es estar muerto? Dijo Vegeta. Retiro lo dicho, dijo Krillin con las manos en alto. La puerta se volvió a abrir y esta vez era Win. Le traje unos baberos a la bebé, dijo Win que entraba mirando el suelo, hasta que alzó a vista y aquellos regalos cayeron al suelo. Hola, Win, dijo Goku. No eres un zombie, le pegaste a un ser de la 5ª dimensión a través del espacio a una velocidad que fue más allá de la luz, te enfrentaste contra el ejército de Darkseid, según el dios de la guerra alteraste tanto la historia en esa dimensión que varias personas están vivas, gracias a ti aún así pudiste volver, decía Win soltando lo primero que se le vino a la cabeza. Win respira y primero saluda, dijo Bárbara palmeándose la frente. Hay que hablar de bastantes cosas como, por ejemplo, aquella chica rubia que se llamaba Kara también, que tenía 2 balones de oro, dijo Dina sonriendo. Goku se rascó la cabeza fingiendo demencia. Qué triste fue ver cómo Damián se sacrificaba, nunca pensé ver eso, dijo Bárbara. Lo fue, creció como un chico, dijo Goku borrando su sonrisa al escuchar eso. Nosotros viéndote pasamos cada emoción que no te puedes imaginar, no me quiero las tuyas viviendo el mismo momento, por suerte tenías a otra yo en esa tierra que te diera oxígeno para que te movieses por el espacio.
Cuando quieras, yo te puedo dar oxígeno aquí, pero no más para que me recuerdes, dijo Dina pasando sus dedos por la boca del Saiyajin. Fue de gran ayuda para que yo pudiese servir de algo en el espacio, dijo Goku sonriendo. Dina, detente, dijo Bárbara negando con la cabeza, pero en eso recibió una llamada. Todos ahí en el departamento esperaron a que Bárbara volviese de él de atender aquella llamada. Y cuando volvió lo hizo con una sonrisa. Hoy a la noche festejamos el nacimiento de la hija de Goku y su regreso en la casa de Bruce, dijo Bárbara con una sonrisa. ¿A qué se debe esa sonrisa?, preguntó Diana. Nada, simplemente me pone contenta que todo haya vuelto a la normalidad, dijo Bárbara. Vas a ser un buen padre, Goku, para mí siempre lo fuiste, dijo Krillin poniendo una mano en el hombro del Saiyajin. Goku le sonrió a eso. A fin del capítulo. Y bueno, gente, hasta aquí la primera temporada, espero de verdad que les haya gustado todo lo que he escrito hasta el momento. No crean que esta historia terminó, pero voy a darle un descansito para que nadie se queme de esta historia y seguiremos con Goku en Invencible.